acá con Ricardo Vicentino, médico pediatra y profesor de la Facultad de Ciencias Médicas y de la Sociedad Argentina de Pediatría. Lo invitamos para charlar con nosotros porque en este mundo de la inmediatez, donde todo lo queremos ya, Ricardo logró hacer buenas propuestas educativas con los foros. Así que, Ricardo, ¿cómo andás? ¿Nos contás un poquito? Hola Jorgelina, ¿qué tal? Desde ya te agradezco la posibilidad de contar un poquito mi experiencia y lo que vengo haciendo y también las dificultades que tengo, porque yo creo que entre dificultades, si las analizamos, tenemos medio resuelto el problema. Yo creo que compartir los logros es parte de aprender. Ujú. Bueno, yo me manejo en dos ámbitos. Yo soy médico, pediatra, docente de la cátedra de pediatría de la universidad y trabajo desde el año 2009 en una parte de la Sociedad Argentina de Pediatría, en un curso que se llama PRONAP, que es un programa que anualmente nos actualiza a todos los pediatras. ¿Qué hago yo ahí dentro? Dentro de PRONAP estoy encargado de organizar actividades virtuales en la plataforma de educación de EducaSAP desde PRONAP. Yo trabajo con casos clínicos y esos casos clínicos los comparto con un grupo tanto en la cátedra de pediatría como en PRONAP, con un grupo de colegas divididos en aulas. Ujú. La idea es intercambiar opiniones, donde el foro no es un mero bitácora o una mera bitácora, un lugar donde dejar una opinión o en el caso de los alumnos, dejar una respuesta, poner una tarea. Yo veo el foro como un lugar de expresión. Hoy como tenemos transmedialmente varias herramientas, tenemos WhatsApp, tenemos redes sociales, yo creo que no tenemos que irnos de lo que el foro nos da como potencialidad de trabajar y comunicarnos ahí adentro. Y entonces acá nos surge la primera pregunta y el primer interrogante: ¿qué rol tiene el docente dentro de estas actividades? Yo creo que más allá de que el docente que tiene que trabajar en las cuatro dimensiones propuestas por Aria Moreira y Adel, esto de trabajar en cómo editar, cómo trabajar en los recursos de educación a distancia, el docente tiene que tener una función un poco de organizar el debate, tratar de levantar opiniones, estimular al alumno. Y o sea, esto suena muy simple, muy genérico, muy fácil, pero nos tenemos que plantear algunas cosas y algunas propuestas antes de generar una actividad que el foro sea una herramienta para enriquecer el aprendizaje. El primer punto, tener buenos contenidos. A ver, si yo voy a hacer una actividad y a vos te planteo, a ver, ¿qué opinan de tal paciente que tiene tal y tal cosa? Eso es un relato muy vacío, que a vos te puede decir, sí, puede tener esto, puede tener aquello, pero si yo en el foro, con la potencialidad que tienen las TICs ahora, te, por ejemplo, inserto un video. Yo trabajo mucho con videos porque, por ejemplo, para recrear la presencialidad de una consulta médica, el video te acerca un poquito más a esto de ves el rostro, ves la facción, ves el tono de la voz, ves hasta el aspecto general del paciente. Entonces, yo creo que poniendo un elemento como es el video o un audio dentro del foro, aumenta la participación. Ahora bien, ¿qué recursos usamos? Yo creo que el recurso escrito como el texto no tiene que ser dejado de lado para nada. Pero ahora, ¿cómo organizamos la actividad? ¿Qué es lo que el alumno pretende de nosotros? Y pretende tomar algún atajo en el aprendizaje que necesita tener. Esto es muy simple. Nuestros alumnos cortan camino, leen lo que creen necesario y lo que les resulta más que nada interesante. Entonces nosotros tenemos que despertarle ese interés por aprender en todas las herramientas que vamos a utilizar dentro de los foros. Ujú. Bien, y el material teórico de donde ellos puedan buscar información, ¿eso también lo trabajan desde los foros o lo
dejas aparte? Eh, en ambos cursos que coordino, tanto en la facultad, en pediatría, como en los encuentros virtuales de PRONAP, yo les facilito en presentaciones bibliografía accesoria de consulta, textos para leer, que el alumno no tenga que salir de ese entorno, no me vaya a googlear y no me vaya a buscar otra cosa que yo no quiero que sepa o que lea. En el caso de PRONAP, que es un curso que tiene anualmente 18 temas escritos por expertos relevantes, jerarquizados en medicina, a mí me toca hacer un caso clínico sobre esos temas. O sea que el alumno ya parte de un material que tuvo que haber leído para hacer esto. Que yo le agregue, por ejemplo, estoy utilizando newsletter o infografías, antes utilizaba Smore, Singlin, últimamente estoy utilizando que me es más amigable o Canva, eh, pero repito, estas TIC son la bicicleta, lo que yo quiero llevar, que es el contenido y hacia dónde voy, lo pongo yo. O sea, saber manejar una herramienta no tiene mucho sentido si no sé qué contenido quiero dar y hacia dónde quiero llegar. Sí, la bibliografía y el material de lectura lo tienen antes ellos. Y los foros los grupos que trabajan en los foros, ¿de cuántas personas son, más o menos? Preguntita, muy buena. A ver, en realidad yo tengo grupos de hasta 50 personas. Ujú. Tengo un promedio de participación con los alumnos es diferente. La cátedra es diferente porque nos manejamos que podemos trabajarlo en grupo y terminan participando casi la mayoría. En PRONAP, que es un curso grande, que generalmente el virtual tiene cerca de 600 a 700 alumnos, los cuales están divididos en 14 aulas, dirigidos por 7 coordinadoras, de las cuales una coordinadora tiene 2 aulas, está a cargo de 2 aulas. Los coordinadores entre nosotros tenemos los contenidos prefijados, sabemos qué preguntas tenemos que hacer diariamente, en qué momento abrimos un caso, cuándo abrimos la segunda parte del caso. Esa sincronización que tenemos del equipo la tenemos de un trabajo de hace años. Sí. Más allá de esto, de la evaluación y de cómo lo elaboramos y cómo trabajamos esto, nosotros nos manejamos con la participación. Tenemos, por darte una explicación en la práctica, si yo tengo un aula que voy a trabajar una parte de un caso que dura el tiempo asignado son 7 a 8 días, yo día por medio voy poniendo una pregunta diferente. El objetivo de esa pregunta diferente es, vamos a suponer, si el primer día me entraron 8 o 10 colegas y ya me respondieron la consigna, con una nueva pregunta yo le doy espacio para participar y opinar a otro grupo y así sucesivamente. ¿Qué pasa cuando se nos termina el tema? Ya contestaron. Es ante la propuesta de volver sobre las participaciones de cada uno. O preguntar qué opina el resto, por ejemplo, del foro, de la opinión o del comentario de algún alumno puntual. También es muy válido pedir opinión sobre el lugar donde ejercen. Eso es valiosísimo, porque no es lo mismo lo que piensa un pediatra que está trabajando en Barrio Norte o cerca de centros de atención de atención con complejidad importante, o como nosotros acá en el Alto Valle o en el medio de un lugar donde no tienen acceso a los métodos de diagnóstico por imágenes o complementarios y está solo el pediatra. Entonces, esta actividad le sirve o sea, más que nada a los que están alejados para ver cómo pueden acceder a alguna cuestión diferente de estudios. Y, y nos hace trabajar sobre lo que es más que nada la interpretación inicial y de alguna forma no pedir estudios de más ni generar diagnósticos diferenciales fuera de contexto. Está bien. Es decir, que para trabajar entonces en este tipo de actividades, el docente tiene que estar, como vos dijiste, constantemente prestando atención a lo que propone el alumno y hacer preguntas para continuar ese debate. Sin duda.
Yo, si me permite la situación, yo tengo algunos tips para manejarme. Por Ajá, ejemplo, eh, a, a- a lo largo de estos años, eh, he adquirido algunas pautas de manejo dentro del foro me han resultado amigables y al alumno le han resultado eh, fácil de implementar y le han ayudado mucho. Primero y principal, hay que poner un muy buen cronograma de la actividad. Cuándo empieza una actividad, cuándo termina, reglas claras de entrada. Segundo, un buen tutorial sobre el manejo tecnológico de lo que es una plataforma, porque no todos saben abrir un tema, subir un audio, subir un archivo, etcétera, etcétera. Saber, o sea, de alguna forma brindarle al alumno qué recorrido va a tener en una plataforma. Y cuando yo edito la plataforma tiene que ser amigable, visible, no muchos archivos, no muchas carpetas, tiene que redireccionarse con el solo mirar y el solo entrar. Una plataforma compleja, con muchos textos, con muchas líneas, subir actividades en forma de formato de archivo para tener que descargarlo para, en vez de leerlo directamente, eso hace engorroso el que recién empieza a trabajar en foros. ¿Cómo me manejo dentro del foro? Bueno, yo entro diariamente a determinada hora. Yo todos los días a determinada hora, no solamente miro durante el día, pero a determinada hora dejo un comentario. O sea, y voy diciéndolo de entrada, porque de alguna forma es el horario que yo estoy más tranquilo para hacer una respuesta acabada o concreta después de haber leído al colega. ¿Cómo me dirijo? ¿Cómo escribo? Bueno, manejo las reglas de Netiquette. Yo creo que no hay que salir de eso. Hay que tener un lenguaje amigable, empático, de alguna forma resaltar lo bueno, estimular el debate. Tengo una costumbre de escribir con otro color dentro del foro. ¿Por qué? Porque el otro color, de alguna forma, ¿y quién es este? Bueno, este es el coordinador, el tutor. De alguna forma te leen todos. Y últimamente estoy trabajando mucho con no solamente con el texto escrito, sino con el audio. Hay muchas plataformas que te permiten grabar dentro del banner del foro un audio donde vos podés contestarle al alumno. En vez de escribir, puedes decirle, muy bien, Juan, me encantó tu propuesta, a ver qué opina el resto. Con eso que son 3 párrafos, por ahí sume, no sé, de atención, determinado tiempo. En cambio, con el audio, esto es más amigable y lo lleva de alguna forma a que el alumno se enganche más. No trabajo con los audios del alumno. O sea, solamente pongo audio yo. Inicialmente eh, he tenido algunos inconvenientes porque cuando vos pones el podcast insertado dentro del Moodle del foro del Moodle, a veces cuando son herramientas free, pagas, vienen con publicidades. Entonces, ¿qué pasa? Te saltan las publicidades en el Moodle si no lo utilizaste de la forma correcta. Ahora, como las nuevas ediciones actualizadas de Moodle tienen la opción de editar audio y de editar video dentro de la barra de tareas del foro, yo creo que es una muy buena herramienta. ujú. Y vos mencionaste dos espacios donde trabajás, la Asociación Argentina de Pediatría y la Facultad de Ciencias Médicas, y en los dos haces actividades similares. Uno es totalmente a distancia y el otro es presencial. Yo trabajo. A ver, en pediatría tengo una unidad, que me tocó dar una unidad, la cual vamos a dar un ejemplo, abro el foro, mi actividad dura una semana. El primer día abro un caso clínico con un texto donde pongo videos de situaciones clínicas y un relato, hago 3, 4 preguntas, abro foro de debate general, donde los alumnos pueden preguntar sin trabajar en grupo o no, o individualmente, donde hacen preguntas, yo devuelvo, genero alguna consigna más de debate y habitualmente lo cierro con una actividad sincrónica, donde ahí sí los divido en grupo y trabajamos las consignas del caso. Pero ¿qué pasa? Yo para evaluar la actividad de los alumnos, les pido al grupo que me hagan una devolución de las conclusiones sobre el tema que cada uno tuvo asignado dentro del foro. Ujú, Entonces, si uno repasa
leyeron el caso el día 1, miraron el foro del 2 al 5, el 5 tuvieron la actividad sincrónica y el día 6 cada grupo me puso la consigna, el cierre o la consigna, por así decirlo, de cómo trabajaron, me la pone en la conclusión en el foro, el alumno leyó 5 veces el mismo tema y de diferentes formas. Esto, llamale flipper, llamale como quieras, es la forma que el alumno aprendió y cómo lo expresa. Y esto les queda. Esto Ujú. es simple. No hace falta ponerse a estudiar de memoria como hacemos nosotros. Esto fluye. Entonces, ¿qué dicen mis alumnos? ¿Y me gustó, no me gustó? Sí, la gran mayoría están contentos. Esto es la facultad. En la Sociedad Argentina de Pediatría, el encuentro virtual dura 45 días. Divido la actividad en 2 casos y cada caso tiene un tiempo asignado. Y el foro es casi el 100% de la actividad y últimamente estoy haciendo encuentros sincrónicos finales con colegas de todo el país y a veces con especialistas para cerrar el debate de caso clínico que lo hace más enriquecedor. O Ujú. sea, como te decía en la primera parte, de la primera actividad que hago en la carrera, el alumno vio el tema en forma diferente en 4 oportunidades. O sea, es muy difícil que se escapen conceptos grandes. Y si vos le das el foro como elemento de comunicación y de trabajo, amplificás el contenido y la forma de aprender. Y lo más importante es que el alumno cree, y creando aprendemos entre todos, o sea, crear una presentación, eh, un ejemplo, yo utilizo, a mí me encanta el video, trabajo mucho con el video, entonces, por ejemplo, con chicos con dificultad respiratoria, a los alumnos les hago, después de que tuvieron la técnica, cómo se hace una aerocámara, cómo hacer la aerocámara en chicos con dificultad respiratoria, les pido que me filmen un video haciendo un tutorial para difundirlo no solamente en las redes, sino con los pacientes. Entonces, de esa forma el alumno aprende. Y cuando tiene que explicarle al paciente, mire señora, mire mamá, usted tiene que hacerle la aerocámara así, así, allá, eso es mucho más fácil. Ujú. Está bien. ¿Y ves diferencia entre los que son totalmente a distancia y los que tienen instancias presenciales como en la facultad, en referencia a la actividad? A ver, eh, yo creo que en medicina la presencialidad es necesaria, ¿sí? En la educación médica la presencialidad es necesaria. Por 2 motivos, porque todavía los docentes no hemos adquirido las competencias necesarias como para suplantar el persona a persona el aprendizaje de la ciencia médica. Estamos avanzando, hay muchas herramientas, una de ellas es esto que te estoy planteando. La presencialidad es necesaria. En la actividad que yo realizo, la puedo suplantar con actividades sincrónicas online, ¿sí? La actividad que yo hago. No quiero decir que el aprendizaje, o sea, la enseñanza de la medicina puede ser reemplazada por la virtualidad. Está bien. Yo creo que esto tiene que cambiar. Hoy tenemos telemedicina, tenemos un montón de cosas. Eh, yo creo que no tenemos que dejar de lado el contacto con el paciente, ver la cara, ver un rostro, ver una expresión. Eh, el video lo puede acercar, pero hay algunas cosas que las podemos complementar con tecnologías. Hace unos años, cuando tuve que plantearla a un superior mío, de por qué lo nuestro que estoy haciendo ahora servía, me dice, explícame, a ver, cómo puedo yo entender lo que hace unos años entender y saber que lo que ustedes hacen sirve. A ver, muy simple te lo hago. Si vos, por ejemplo, cuando yo era alumno tenía que aprender a hacer una maniobra semiológica o a tomar la presión, esa práctica lo lograba revisando 50 pacientes, ahora con el ayuda de la tecnología y las actividades virtuales, yo por ahí logro esa competencia habiendo revisado 4 o 5 pacientes previo a la adquisición de contenido. Ujú. O sea, las tecnologías como medio facilitador del aprendizaje
siempre de la mano de un buen andamiaje docente que esté comprometido con los conceptos claros. Ujú. A ver, yo no te puedo hacer una presentación de tu materia porque yo no sé lo que vos querés enseñar, así de simple. Está bien, está bien. Bueno, muchísimas gracias, muy más que claro todo lo que has comentado y bueno, es una buena propuesta para poner en práctica el trabajo en los foros que a veces olvidamos un poco o nos asusta al llegar tantos mensajes de los estudiantes, ¿no? Sí, Muy sí, bien. es el típico caso, como así, tantos mensajes, o llega un mensaje largo que te dejó sin palabra a ninguno. Ujú, Entonces ahí está donde el docente tiene que tener cintura y sacar otro tema. Y a ujú, ver a los que no participaron, ¿qué les parece lo que dijo Juan? Bueno, estrategias y habilidades de la comunicación. ujú. De eso se trata. Exacto. Digamos que la tutorización del docente es imprescindible para que se pueda lograr una buena propuesta y una buena conclusión en el trabajo del foro. Sí, exacto. Ujú. Muchísimas gracias, Ricardo. Nos Bueno, vemos. Jorge, gracias a vos y espero que haya servido y pueda ser un puntapié para que el resto avance en esto y se entusiasme y generen y creen y investiguen sobre esta actividad. Sí, 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 sí.